Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque sin ese sacrificio no estaríamos aquí. No hubiéramos sido partícipes de esa misericordia, de ese amor. Hoy agradecemos esa sangre preciosa. No hay mayor muestra del amor que tú nos hayas dado del cielo, Dios, aún como Padre, como Señor, que mandarnos a tu Hijo y que en ese encomienda que tú le diste, Él derramara su sangre en favor nuestro. Gracias por esa sangre. Bendecimos tu nombre, lo agradecemos, lo reconocemos y declaramos una vez más que esa sangre nos cambió el destino, que esa sangre nos cambió la realidad, que esa sangre nos trajo una oportunidad. Por eso te agradecemos, Señor. Alguien puede aplaudir por la sangre de Jesús. Alguien aplauda por esa sangre preciosa. Aleluya. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que le declare al que tenga al lado: hoy Dios te va a hablar. Dígaselo. Hoy Dios te va a hablar. Luego que le declare al de la izquierda, al de la derecha, puede ir tomando su lugar. Gracias, muchachos. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Manantiales. Hoy quiero compartir esta palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, téngala ahí en su mano. Si no, va a tener la oportunidad de ir leyendo lo que vamos a ir publicando seguramente en las pantallas. Hoy vamos a tener como base el libro de Efesios, la carta de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la Biblia contenidos ahí en ese libro de Efesios. Damos gracias a Dios porque a pesar del frío hay sol ahora, ¿verdad? Hay que ser agradecidos en todo tiempo y en todo momento. Y orando por esta palabra, Dios me hacía pensar en lo que hemos estado viviendo desde el fin de semana pasado y hasta ahora. Hemos estado viviendo momentos extraordinarios. Si por alguna razón, entiendo que algunos han salido a lo mejor fuera de la ciudad a visitar a su padre, a su parentela, o por alguna otra razón de enfermedad no se encuentra y no tiene la posibilidad de la señal online, yo te voy a pedir que le hagas llegar esta palabra, porque esta palabra es para él también o para ella. No sé dónde está, no sé quién es, pero sé que hay una palabra que alguien tiene que escuchar y que probablemente no alcanzó a estar o no se alcanzó a conectar. Entonces, de alguna manera, si es necesario hasta la grave, no hay problema, pero llévele esta palabra del Señor. Amén. No va a ser solo para usted, sino también que es para tu hermano. ¿Y sabe por qué? Porque pensando en todo lo que Dios nos ha estado hablando y en lo que nos estamos moviendo en este tiempo, lo que está ocurriendo con nosotros en esta temporada, estamos comenzando a entrar en una dinámica que no habíamos conocido y entendido. Usted entenderá que hoy estamos donde nos fue profetizado ayer. Hoy estamos instalados en un momento, en una temporada que nos fue profetizado ayer. Pero este tiempo en el que estamos instalados no tiene precedente, no tiene comparación. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo de alguna manera es nuevo para nosotros. No tenía un precedente, no tenía una manera de dónde mirarlo antes. Es novedoso en todo el sentido de la palabra. Es nuevo en cuanto a que no hubo otro que hiciera igual. La palabra de Dios es la misma y permanece para siempre. No estoy hablando de la palabra de Dios, estoy hablando de la experiencia que nosotros estamos viviendo como individuos, pero también como cuerpo, como iglesia. Y esto es algo que la palabra ya ha contemplado. Como te digo, la palabra es profética en todo el término de la palabra profético. La palabra de Dios es profética porque tiene un sentido actual, pero también nos habla de lo que está por venir. Tiene una profundidad que transforma el ahora,
pero también tiene la profundidad de mostrarnos lo que aún no hemos visto y lo que está por venir. Es profética en todos los sentidos. Digo todo esto porque el Señor nos está moviendo a esferas celestiales. Dios nos está moviendo a lugares celestiales. Te va a parecer extraño al oído escuchar esta palabra, esferas o lugares celestiales, porque no obedece a nuestra realidad. Hoy nosotros estamos aquí en la tierra, hoy estamos viviendo un tiempo de invierno con un poco de frío, pero yo, sin perder el sentido de la hora, del aquí, quiero que entiendas que tú tienes una dimensión mayor que solo el aquí y el ahora. Quiero que hoy entiendas que tú no vives solo en el invierno es un momento, es un tiempo, el frío es ahora, pero vas a ver que va a pasar los días y luego va a entrar la primavera, va a cambiar el clima, es decir, tú no puedes pensar que eres invierno, porque en realidad hay otras estaciones esperándote. ¿Alguien me va entendiendo, verdad? O sea, lo que estás viviendo ahora es solo una circunstancia, pero que no define quién eres. El invierno no define quién eres. El invierno no te puede decir hacia dónde vas a llegar. El invierno no puede contarnos el final de tu historia, porque tú no eres invierno, como lo que estamos viviendo en esta parte del planeta. El invierno es solo un momento, una circunstancia. Yo quiero invitarte a que te ubiques en los lugares celestiales, que es de donde Dios nos hace mirar de otra manera y nos hace entender otras cosas que hasta ahora no habíamos entendido. Cuando nos ubicamos allí, es que nuestra vida comienza a ser plena. Cuando nos ubicamos allí, es que nuestra vida comienza a tener una profundidad que no tuvimos antes. Cuando nos ubicamos allí, somos capaces de ser felices totalmente. Cuando nos ubicamos allí, somos capaces de tomar buenas decisiones porque no vamos a afectar el lugar, la posición celestial. Tú has vivido lo que has vivido, has tomado malas decisiones, te ha pasado lo que te ha pasado, porque te saliste de allí, te saliste del lugar donde Dios te quería y te comenzaste a mover en lo natural, a mover solo por lo que está siendo tu circunstancia ahora, y en base a la circunstancia de ahora es que tomaste las decisiones que tomaste y terminaste enredado como terminaste siéndolo hasta ahora. Tú nunca pensaste en el lugar donde Dios realmente te ve y de donde Dios quiere que tú estés. Hoy te quiero invitar a este viaje, a un viaje profundo, un viaje que nos va a desafiar a la razón, en un viaje que va a cuestionar nuestros argumentos, pero que es el viaje más maravilloso que todos tendríamos que haber hecho alguna vez. Quiero que vayas conmigo a esos lugares celestiales. Quiero que abra su Biblia si la tiene y si no, lea con nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 5. Efesios, capítulo 3, verso 5. Dice ahí, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Dice otra traducción, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Aquí hay algo poderoso, porque fíjense que Dios lo que ve es generaciones. Cuando Dios nos mira, tiene una capacidad increíble, por eso es Dios, por eso es nuestro Padre, por eso es nuestro Señor. Dios ve individuos, o sea, te conoce a ti de nombre y apellido, sabe cuándo naciste, sabe tu piel, el color de tu piel, sabe los cabellos que hay en tu cabeza, sabe los días que pisarás esta tierra, sabe todo de ti. Pero en esa misma capacidad que Dios tiene para mirarte como hijo, como individuo, como persona, es la capacidad extraordinaria que Dios tiene de mirar a nivel macro, que es mirar generaciones. Dios cuando mira, debes entender que Dios ama a todos. Por lo tanto, Dios tiene que mirar en generaciones, no solo como personas, sino también como generaciones. Y generaciones abarca una gran cantidad de personas. Y generaciones tiene que ver con personas que van entre un rango y otro de edad, de épocas, de momentos, de tiempos.
Entonces Dios se movió en generaciones. Si usted lee la historia y lee la Biblia, se va a encontrar cómo Dios lee generaciones y ve generaciones. Es más, Dios cuando habla de generaciones siempre pone a alguien que representa a esa generación. Y entonces dice el Dios de Abraham, porque se refiere a esa generación de Abraham y de los hijos de Abraham, porque él tenía que tomar un simbolismo que representara a esa generación a la cual él se estaba haciendo referencia. Oh, la generación de Noé, que tiene que ver con un hombre que representó un momento para poder identificar a esa generación. Bueno, Dios mira generaciones, Dios ve generaciones. ¿Y por qué es importante que tú lo entiendas? Porque aquí hay una revelación poderosa dicha por el apóstol Pablo. Mire, habían pasado generaciones, hasta antes del apóstol Pablo. Habían pasado generaciones. Y esas generaciones anteriores, que dice el versículo allí, no tuvieron una mente revelada, no vieron. ¿Qué es mente revelada? Es una mente que está abierta a lo que Dios tiene que decir. Es una mente que entiende temporada. Es una mente que entiende lo que Dios está haciendo. Mucha gente habló de Dios. Generaciones anteriores se sabían la ley. Muchas generaciones anteriores cantaron a ese Dios, pero no tuvieron mente revelada. No la vieron, no lo entendieron, les pasó por alto. Entonces tuvieron que morir generaciones, y esto es poderoso, porque tuvieron que morir generaciones hasta que Dios levantó una nueva generación que entendió su diseño. Con esa nueva generación, Dios se movió. En esa generación es que el Señor mandó a su Hijo Jesús a morir. En esa generación, junto con Jesús, el Señor levantó lo que fueron los apóstoles. Jesús formó a los apóstoles, porque esa generación iba a tener la capacidad de ver lo que las generaciones anteriores no habían visto. La generación de los apóstoles vio lo que otros no vieron, entendió lo que otros no entendieron. Y fíjense el efecto de una generación que ve, que entiende, que comienza a afectar su entorno y cambia la historia. Tiene la capacidad de afectar históricamente el momento que están viviendo. Tiene la capacidad de afectar geográficamente. Tiene la capacidad de afectar con transformaciones sociales profundas, extraordinarias. De esa generación es que se considera apóstol Pablo, porque él dice, las generaciones anteriores no lo vieron. Cuando se abre el portal, por así llamarlo, ¿no? Para que usted me entienda quizás un poco más. Cuando se abre tu mente a esta revelación, a lo que Dios está haciendo, no solo entra lo nuevo de Dios, lo fresco de Dios, lo que Él quiere hacer, sino que al quedar este portal abierto, esta puerta abierta, sigue entrando más revelación. Dios no se cansa. A Dios no se le agotan las ideas. Dios va a seguir fluyendo, porque cuando tú lo entendiste una vez, Dios te va a decir 2 cosas más. Y cuando lo entendiste 2 cosas más, Dios te va a mostrar 10 más. Y cuando lo entendiste 10 más, Dios te va a contar 100 historias más. Porque una vez abierta la puerta a la revelación, es como un río que fluye y que sale y que brota. Y cada vez se va ensanchando más el canal. La revelación tiene el poder de abrir, de romper, de llevar más en su caudal. El apóstol Pablo es la generación de los apóstoles, pero él tiene la particularidad, y él dice, las generaciones anteriores no la vieron, por eso Dios ahora por su Espíritu nos la reveló a nosotros, sus santos apóstoles y profetas, dice. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo israelita no había visto, no había entendido el diseño de Dios, que Él, cuando pensó en salvación, también pensó en los no judíos, también pensó en aquellos que no eran de sangre hebrea. En el plan de Dios estaba esto, pero no la vieron las generaciones anteriores. Entonces Dios tuvo que traer una generación de apóstoles y profetas para junto con eso traer este plan, este diseño que era
que los gentiles conocieran del Señor. Gentiles, entiéndase, no judíos. Es tremendo porque Él dice, ahora en esta temporada, en esta nueva generación, en la generación apostólica y profética, es que va a poder venir esto que Dios había guardado, que era la salvación para los que no eran hebreos, para los que no eran judíos. Escuche esto, yo sé que le estoy hablando algo grueso, pero ya vamos a ir a lo práctico, porque me mira con una cara de ¿qué está diciendo el pastor? ¿Hacia dónde va? Se necesita una mente apostólica para entender. Para entender. Todo esto tiene que ver con expansión, ya se va a dar cuenta. Pero para el tiempo que estamos viendo la expansión, miren, Dios dejó pasar generaciones hacia atrás. Y tuvo que venir esta generación, la generación que me toca representar, tuvo que venir esta generación para que en esta generación pudiera ser factible la expansión y el avivamiento que Dios nos ha dado. Para llevar expansión, para llevar avivamiento, pero este avivamiento nuevo que no tiene precedentes y esta expansión que no tiene precedentes, se necesita una mente apostólica. Ve que dice ahí que se la reveló a sus santos apóstoles y profetas, porque la combinación de estas dos cuestiones puede tener un peso que no conocemos, no entendemos. Una mente apostólica mira por sobre lo local. La mente del apóstol está viendo naciones, está viendo otras realidades, toca diferentes ámbitos de la sociedad. Una mente apostólica no está pensando en el momento, está pensando en lo que está por venir, está pensando más allá de la frontera, está pensando más allá de los límites. Una mente apostólica piensa en más allá de su generación actual, abraza a las siguientes generaciones. Solo una mente apostólica está preparada para la expansión. Pero dice profético. ¿Sabe por qué profético? Porque necesitamos lo profético para ejecutar esta expansión. Entiéndase lo profético como el poder manifestado de Dios que nos hace movernos en dimensiones de lo sobrenatural, de la intervención de Dios sobre cosas naturales. Necesitamos lo profético para ejecutar esta expansión. No es poco lo que Dios quiere, el plan de Dios es ambicioso. La expansión es ambiciosa. La expansión tiene que ver con las naciones. ¿A ti no te parece como que es ambicioso Dios? Porque ¿cómo de un grupo de hermanos que están acá, en un lugar que queda al rincón del mundo, Dios se le ocurre pensar en expansión y se le ocurre pensar en las naciones de la tierra? Es como mucho, es como bastante ambicioso. Pensar que una iglesia que tiene recursos normales, que no es que es la más conocida o quizás la más pensada, cuando se piensa en una mega iglesia, Dios la tomó, la está escogiendo para expandir. Es ambicioso. Por eso necesitas una mente apostólica y necesitamos lo profético para ejecutar. Es una tarea colosal lo que estamos llevando adelante. ¿Sabe? Jesús había profetizado sobre esto, sobre que venía el evangelio para los que no eran judíos, pero no fue sino hasta la generación de los apóstoles, que es la generación del apóstol Pablo, que él abraza esta comisión. Y Dios lo tuvo que hacer con él porque Pablo tenía una mente revelada. Yo te hablé, necesitas mente revelada. Dios lo pudo hacer, Jesús lo pudo hacer con Pablo porque él tuvo una mente revelada. Y sabe, quiero hacer un paréntesis, para tener una mente revelada, debes morir a todo lo que sabes. Más si vienes de una experiencia evangélica o cristiana anterior. Debes morir a todo lo que sabes, a todo lo que conocías y volverte un dependiente del Espíritu. Debes morir a lo que sabes al punto de quedar ciego, es decir, no ver ni tomar nunca como referencia a lo anterior. Yo me encuentro con gente que cuando me pongo a hablar con ellos de lo que Dios está haciendo, lo único que pueden hacer es como un papagayo repetir las historias del pasado. Es como que uno le aprieta. ¿Usted ha visto
cuando va a la juguetería y aprieta y dice try me, o sea, que uno intente que lo apriete, y siempre que uno lo aprieta va a decir lo mismo? Bueno, usted apriete a un religioso, usted apriete a alguien que viene de una experiencia cristiana anterior y siempre le va a decir lo mismo. Tanto que uno ya sabe el discurso que te va a dar. ¿Sabe? Usted tiene que ser formateado al nivel 0, que no tenga nada que decir. Cuando usted llegó al punto que no tiene nada que decir, es un buen campo tu mente para que venga revelación. Es lo que le pasó a Pablo. Recuerden que Pablo, antes de ser Pablo, se llamaba Saulo. Y Saulo era un perseguidor de cristianos, ¿se acuerdan o no? Y él iba camino a Damasco, nos cuenta el libro de Hechos, usted lo puede leer, que iba camino a Damasco con una comisión, él pensando que lo iba haciendo bien. Y de camino a Damasco el Señor le sale al encuentro. Y cuando el Señor le sale al encuentro, la Biblia nos cuenta que de ese momento él quedó ciego. Y fue llevado a un lugar ahí en Damasco, lo dejaron en una casa, y la Biblia nos cuenta que durante esos 3 días él no comió ni bebió, estuvo ahí, porque se encontró con Jesús. De hecho, él le pregunta, ¿quién eres? O sea, el tipo ni conocía. El que no tiene una mente revelada, no conoce, porque él creía que era bueno lo que estaba haciendo. Saulo pensaba que era noble lo que hacía. Saulo pensaba que estaba llevando adelante una causa tipo como las cruzadas. Pero no fue sino hasta cuando se encuentra con Jesús y le tiene que preguntar quién me habla. O sea, el tipo había estudiado los pies de Gamaliel. El tipo sabía un montón de teología y no conocía a Dios. Le tuvo que preguntar, ¿quién eres? ¿Quién me habla? Soy yo, el que tú persigues. Y desde ahora me serás útil. Él cae a este lugar y aquí viene un diseño de la mente revelada, que es algo que tienes que entender, iglesia amada. La revelación no viene por estudiar más. La revelación no viene porque compraste el último libro de moda. No. La revelación es una intervención divina en tu vida. Claro, la búsqueda te va a ayudar, por supuesto. La búsqueda, el querer más de Dios va a ser el camino que te va a llevar hacia allá. Pero no va a ser sino hasta cuando el toque divino venga a tu vida, que va a venir una mente revelada. Y en medio de eso hay un diseño inalterable. Hay algo que no se puede cambiar. Dios lo hizo así. Dios lo pensó así. Porque estando Saulo ahí en Damasco, nos cuenta la Biblia, usted lo puede leer después. Está esto en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Dice la Biblia que le dijo, quédate ahí, y se tuvo que quedar allí. Y el Señor toma un hombre piadoso, un hombre del Espíritu, un hombre de mente revelada, lo toma y lo manda. A ver, el Señor pudiera haberle dado la vista sin intermediarios, ¿o no? Dios pudo haber dado la orden y él hubiese recobrado la vista, ¿o no? Pero ¿qué hizo el Señor? A ver si alguien se recuerda. ¿Se recuerda la historia? La Biblia despertó a un hombre de Damasco llamado Ananías. Y le dice, Ananías. Ahora, qué tremendo. Porque cuando tú tienes una mente revelada, escuchas y sabes quién te habla. Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías. Y Ananías dice, dime, Señor. La diferencia. Saulo tuvo que preguntar quién era. Ananías de una ya sabía que le estaba hablando. Ahora, que uno tenga la mente revelada no asegura que estés preparado para la próxima revelación. Este es un rema que te voy a pegar ahora. Que tengas una mente revelada no significa que tu mente esté preparada para la siguiente revelación. Siempre con una nueva revelación viene un quiebre de mente. Así que los de mente revelada, a los que bendigo en el nombre del Señor, sepan que en la nueva revelación que Dios te va a dar, en lo que Dios te está mostrando ahora, otra vez tu mente se va a quebrar. Es así. Es lo que le pasó a Ananías.
Y el Espíritu le dice, vas a ir a la calle tanto. O sea, hasta ahí, a nivel de obediencia de Ananías, me encanta, me identifica. Porque le dice, vas a ir a la calle tanto, te vas a ir a la casa de fulano de tal, ahí hay un hombre que se llama Saulo, que está orando, que está clamando, pero yo quiero que vayas tú. Diseño. Diga conmigo, diseño. La revelación va a venir por la impartición de alguien que tiene revelación. ¿Escuché esto que le digo? La revelación a tu vida va a venir de parte de alguien que tenga revelación y que tenga la autoridad para llevarte a ese nivel. No se puede evitar, hermano querido. Entonces aquí están en problema los llaneros solitarios, o aquí están en problema los anárquicos, aquí están en problema los que tienen dificultad con la autoridad. Lo siento, tiene un problema que resolver, pero el diseño de Dios dice que Dios va a usar un hombre. Es así, hermano querido. Dios toma a un hombre de carne y hueso, y que para la historia la única aparición fue en este momento. Pero sin ese momento, Saulo nunca hubiera sido Pablo. Necesitó la impartición de un hombre de autoridad que pusiera sus manos sobre él. Dice la Biblia que él, cuando puso sus manos sobre él, se cayeron como escamas. Revelación. Revelación. Revelar es correr el velo. Se le cayeron las escamas y él pudo volver a ver. Ahora, en esta conversación de Ananías con Dios, Dios le dice, está bien, Dios, voy a ir, pero mira que este hombre tiene mala fama, ¿eh? Mira que este persigue cristianos y los mata y tiene la autoridad incluso de matar acá. ¿Estás seguro? Anda. Bueno. Mente revelada no significa que no te vas a hacer preguntas. Los de mente revelada aquí, aun cuando son gente del Espíritu, hay momentos que se hacen preguntas o no. ¿Cuántos se hacen preguntas todavía? Levanten la mano. Sean honestos, sí. Damos confianza. De la transmisión online no va a salir. Ahora te bendigo, porque más allá de las preguntas, los cuestionamientos del momento, después que el Señor te habla y te dice, vaya, usted se para ahí, va. Y así sucedió y nos cuenta la Biblia, que él fue, oró por él, y este hombre se le cayeron las escamas, comió. Dice la Biblia que estuvo un tiempo ahí aprendiendo de otras personas, de los discípulos de Cristo, estuvo aprendiendo, luego empezó a predicar la palabra en ese lugar y comenzó la explosión de su ministerio. Todo esto para decirte, querido, que Dios ve generaciones. Cuando Dios vio generaciones, cuando Dios miró a Saulo, dijo, este me va a servir. Este es parte de lo que yo voy a hacer. Este lo voy a mandar a los gentiles. Lo otro, a Pedro lo voy a mandar a los judíos, pero a Pablo lo voy a mandar a los gentiles. Es súper bueno este. Lo voy a derribar, va a pelear un poco, pero después, con esa misma pasión que perseguía, con esa misma pasión, va a estar dispuesto a morir. Ahora, interesante porque esta carta que nosotros estamos leyendo, la que usted tiene abierta ahí en su Biblia, de papel o virtual, sepa que la carta de Efesios, Pablo la escribe desde la cárcel. Lo que él tanto persiguió, después le tocó estar del otro lado. Después le tocó estar desde el lado de los que estaban encarcelados. Pero el cielo le tenía una asignación, una encomienda. Era a los gentiles. Él llegó a ser el apóstol del avivamiento, el apóstol de los gentiles. ¿Sabe por qué? Porque Dios vio generaciones. Cuando nos movemos en esferas celestiales, cuando nos posicionamos, ya vas a entender, yo sé que todavía esta palabra te suena rara al oído, pero ya vamos a llegar. Pero cuando nos movemos en esferas celestiales, comenzamos a mirar como Dios mira. Y cuando Dios mira, Dios no ve solo el presente, Dios ve generaciones. Dios no solo está mirando tus circunstancias, tus luchas, tus peleas, Dios ve tu futuro. Eso es algo que se aprende estando con Dios. Cuando viene gente, y ha venido gente a mi lado y me empieza a contar lo que está viviendo, lo que está pasando, yo ahora entiendo un poco más de Dios, porque a veces hasta me dan ganas de reírme, pero no de burla, sino de decir, ¿cómo no te das cuenta? Mira, te estás ahogando en este momento, si allá está tu propósito, si tú vas a hacer esto,
Está peleando ahí que si sí o que no, no sabe si hace o no hace. Y Dios está viendo un pastor. Está ahí enojado, que ni quiere tomar la mano de su esposa porque se pelearon mal. Y Dios está viendo que son restauradores de familia. O sea, te dan ganas de decirle, hermano, despierta, ponte allá arriba, mira, y te darás cuenta, como nos decía la pastora Guille, que tu mañana, tu después determina lo que estás viviendo ahora. Tu meta, tu llegada es la realidad tuya, no tu circunstancia, no el momento. Como que dan ganas de moverlo, despierta. ¿Cómo te quedas pegado en esto? ¿Cómo te ahogas en un vaso de agua? ¿Cómo te vas a afligir porque te llamaron por teléfono para dar una mala noticia? Que no te aceptaron los papeles, que esto aquí, que esto allá. A ver, hermano, dimensión celestial, lugares celestes. Lugares celestes. Ya vamos a llegar, tranquilo. Dijimos en primer lugar que Dios ve generaciones. Segunda cosa, que el plan de Dios es por medio de la iglesia. Es por medio de la iglesia. Efesios en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Efesios 3, versos 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí yo encontré conflicto con mi mente. Porque hasta ahora mi entendimiento de lo que éramos como iglesia, y que lo somos, es que vamos a impactar a la sociedad. Es que vamos a impactar en esta tierra, en este mundo. Pero estoy seguro que te pasó como a mí, que nunca se te pasó por la mente que el impacto no solo era aquí. Mire dónde es el impacto. ¿Dónde es el impacto? Voy a leer de nuevo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dame el 12, por favor. El 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, parte del propósito de que Jesús muriera, volviera al Padre, uno de los propósitos era esto. El propósito era que Dios iba a tomar a la iglesia para causar un impacto, pero otra vez pasa lo mismo. Las generaciones anteriores no la vieron, no la entendieron, pasaron por alto esto, así como pasaron por alto que la salvación también era para los gentiles y Dios tuvo que tener la generación de Pablo que abrió el evangelio y lo llevó a los gentiles. Lo mismo pasa con el impacto que la iglesia debe llegar a tener, porque Dios lo va a hacer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia. O sea, no es por el departamento, por la agencia tanto misionera, por la organización tanto. Bien, qué lindo que tenemos organizaciones, que hayan agencias misioneras, que hay institutos no sé cuánto, que el seminario tanto. Bien, pero hay un diseño divino, que es el diseño que impacta, que es el diseño que toca los lugares celestes, que toca esas dimensiones, y frente a eso no hay otra posibilidad. Es como el diseño de la impartición. En el diseño de la impartición, Dios va a usar un hombre revelado, ungido, que te imparta algo. Y ahí se activa lo que nos enseñaron la semana pasada, que es la ley de reconocimiento. Por eso que tú tienes que reconocer al que te imparta, al que te instruye, dice la Biblia. Porque ese es el diseño de Dios, porque Dios así se mueve. Lo que pasa en ese nivel personal es lo que pasa ahora a nivel corporal. Como pueblo, Dios va a usar a la iglesia para llevar su gloria. Dios va a llevar su iglesia a conocer los tiempos que están por venir. Dios a través de su iglesia es que va a llevar expansión. Dios a través de su iglesia es que va a traer este último gran avivamiento. Dios a través de su iglesia es que va a ejecutar lo que ha guardado para esta generación. A través de su iglesia.
a través de su iglesia. Entonces los individuos, los itinerantes, los anárquicos, tal como dije antes, los rebeldes, van a tener problemas porque o es por la iglesia o es por la iglesia. Es así. Ahora, yo entiendo que a lo mejor los que no han vivido una buena historia de iglesia, los que me están escuchando, capaz que estén en una iglesia que no representa para nada. Porque escúchame, cuando la palabra dice la iglesia, está refiriéndose a la iglesia que él formó, a la iglesia que él pensó y en la iglesia que él soñó. Te lo voy a poner en términos así muy gráficos. La Biblia define a la iglesia como una novia, ¿cierto? ¿Se acuerda? Bueno, la iglesia con la que él soñó, con la que él pensó y de la que él se está haciendo referencia ahora es esa doncella de vestiduras resplandecientes que guarda el aceite para el momento cuando llegue su novio, que está preparada, apercibida, dice la Biblia. O sea, esa novia amada de la que habla el libro de Cantares, de la que habla incluso el mismo Efesios. De una iglesia que se entrega, que se ama, que se cuida, que busca el rostro de su amado. De esa iglesia estamos hablando, claro que sí. No estamos hablando de una iglesia fea, arrugada, religiosa. Porque esa fea, de vestidos feos, que no se guarda ni se cuida, no es la novia del Señor. Esa es la iglesia a la que nos estamos refiriendo. Entonces, si a ti te causa repulsión la palabra iglesia, es porque, claro, conociste a la fea. O vienes de haber estado con la fea. Tranquilo, que esa no es la iglesia. Porque la iglesia del Señor es hermosa. Como ustedes, bellos, hermosos. Por eso Dios se hermosea. ¿Sabe la hermosura de este lugar? Y esto es en serio. Ustedes, miren, el otro día veíamos, esto es tan gráfico, es tan palpable. El otro día veíamos unas fotos con mi esposa. Vimos personas que conocimos que van a otra iglesia y son mucho más jóvenes que nosotros. Pero ¿sabe? Voy a decirlo elegantemente, se veían muy mal. Acabados, viejos, sin brillo en su rostro. Yo conocí ese lugar y están los mismos viejitos de hace 20 años atrás. Más viejos, claro. Después nos encontramos, por estas circunstancias, nos encontramos con un par de personas en un lugar que eran de esas épocas, de esos años. Estamos hablando de una chica joven, por lo menos 20 años menos que nosotros. Hermano, parecía nuestra abuelita. Y no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con plata, tiene que ver con la belleza que te da la unción y la revelación. Por eso, benditos los feos que llegaron a este lugar. No, lo digo en serio, ¿eh? Porque pasa algo aquí. ¿Sabe por qué pasa? Porque aquí está la novia. Entonces usted entra y le cae el manto de la belleza. Usted, mire, haga este ejercicio, pero se lo firmo. Busque fotos viejas suyas. De antes de manantiales. Y fotos de manantiales. Y te aseguro que te ves más bonito. A pesar de que estás más viejo, a pesar de que tienes canas y a pesar de que tienes más arrugas. Pero hay algo, porque es una belleza espiritual, es una gracia, es el don de la novia. ¿Alguien me dice amén o no? ¿Alguien está de acuerdo conmigo o no? Diga conmigo, estoy más bonito. Diga al que está al lado, estás bello, estás bella. Cada día más bonito. Como puso mi esposa ahí, como el vino. Por esa razón es que Dios tomó a esta generación, porque esta generación iba a poder llevar a cabo esta expansión. Esta generación iba a ser capaz de llevar adelante
lo que Él estaba pensando, lo que Él estaba tramando. ¿Sabe? Dios está pensando en naciones. Las naciones están hambrientas, están sedientas. Quieren saber de manantiales. Están desesperadas porque llegue y pise en ese lugar un hombre de Dios y traiga esta palabra, esta revelación. La tierra está clamando por esto. En esta dimensión es donde cabe la adoración que Dios nos dio como esencia. Esa adoración que toca los cielos. Hace unos días atrás, cuando estaba Guille con mi esposa, estuvimos en una mesa. Tuvimos una conversación muy profunda acerca de la adoración. Y ella me trataba de describir cómo pasa que, me decía, cuando estoy acá, siento que se abre algo y pasa algo que desde el cielo viene y es difícil de ponerlo en palabras. Y lo hablamos y tuvimos una conversación preciosa acerca de esto. Yo veía que el resto escuchaba, absorto ahí, escuchando, porque era rema puro lo que estaba pasando ahí. Y si alguien se lo puede transmitir, quiero que le den esta respuesta a la conversación, muchachos, de que tuvimos con la Guille. Yo entendí algo a partir de esta palabra. Que la adoración que tratamos de definir, que no la encontramos en la palabra ese día, es adoración celestial. Esa es la adoración que tratamos de definir, de saber cómo. Es esa adoración que abre como un portal de gloria. Es esa adoración que activa la escalera de Jacob cuando él veía que subían y bajaban. Es esa adoración que permite que en el Getsemaní vengan estos tres seres, los que acompañaban a Jesús, estos dos que acompañaban a Jesús y se manifiesten corpóreamente. Es esa adoración que mueve el estanque de Betesda. Es esa adoración que Dios le ha dado a esta iglesia que provoca al cielo. Es una adoración que provoca al cielo. Es eso de lo que está hablando la Biblia ahí en el versículo 10. Que la multiforme sabiduría de Dios manifestada en nosotros, porque esto es tremendo, es que Dios nos toma a nosotros imperfectos, pecadores, limitados, y con su sabiduría nos inunda con su revelación, y nosotros tenemos el poder de tocar el cielo con esa sabiduría, con esa impartición que recibimos. Tocamos el cielo con esa revelación, y cuando tocamos el cielo con esa revelación, provocamos algo en el ámbito celestial. Los cielos son tocados. Pedro me decía que era como tocar una tecla. Hay una tecla que estamos tocando como manantiales en los cielos que provoca algo inédito. Hay una tecla que estamos tocando como pueblo en los cielos que provoca que se genere esto. Que en los lugares celestiales algo ocurra. Por esa razón, bendito sea el que pise esta tierra. Bendito el que pise esta tierra. Todo aquel que pise esta tierra nunca saldrá igual de este lugar. Benditos los que llegan muriéndose, porque en este lugar van a encontrar vida. Doblemente bendecido aquel que fue tocado por el poder de Dios, pero que luego vuelve para reconocer y honrar el lugar donde fue bendecido y no tiene la actitud de los leprosos. Ninguno que tenga una mente revelada y que venga a este lugar y que toque esta atmósfera podrá evitar salir corriendo a honrar, a bendecir, a sembrar, a pactar. Va a haber un efecto. Va a haber un efecto. Yo te bendigo, Vanessa. Tú lo entendiste. Bendigo a los muchachos. Le dije a mi esposa antes de venir, qué lindo ver a la Vane, porque ella toca la tecla. Hoy estás tú. Lo bello es saber que no es la única. Yo no sé si usted entiende lo que le digo, pero hay un momento en que algo tocamos. Y cuando algo se toca,
viene otra dimensión. Viene otro peso de gloria. Usted está acostumbrado a esta atmósfera. Le haría, no lo haga, pero yo se lo cuento, porque lo va a pasar mal. Los que hemos tenido oportunidad de estar en otros lugares, usted va a escuchar música. Usted va a escuchar canciones. Va a escuchar talento. De eso hay mucho. Pero lo que muy raramente va a haber es este toque de dimensión. Este toque de gloria. Este impacto. Este impacto de llamarla. ¿Usted entiende? Es llamar la atención del cielo. La Guilla me decía, es como que Dios se pusiera contento porque ve que algo le provoca alegría en nosotros y viene. Ahí está el versículo. Cuénteselo, chiquillos, lo encontré. Por eso quiero hablarte, por último, de la adoración que toca atmósferas. Ven, Vane, con el Álvaro. La adoración que toca atmósferas. Cuando se provoca una atmósfera en un lugar, todo cambia. Nuestra adoración va a comenzar a tocar las esferas celestiales de una manera mucho más profunda. ¿Qué significa esto? Que Dios toque, que toquemos esa atmósfera, que toquemos los lugares celestiales. Escúchame, cuando tocamos los lugares celestiales, va a pasar de todo. Va a pasar de todo. Cuando tocamos los lugares celestiales, entran a gobernar las leyes celestiales. O sea, tocamos los lugares celestes y por lo tanto operan las leyes celestiales. Ya no las leyes naturales, no las leyes a las que estamos sujetas nosotros. Pastor, no entiendo nada de lo que está diciendo. Tome una moneda, algo que no tenga, que no se vaya a romper, tómela. ¿Tiene algo usted ahí? Un pañuelo puede ser. ¿Bien? No, el celular no. Algo que no se rompa. ¿Tiene ahí? Bien. Hágaselo un poquito más adelante. Tíralo para arriba. No, pero no lo tome. Tíralo y déjelo caer. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, Robinson? Hay una ley que dice que todo cuerpo cae y es atraído por la gravedad, que es de 9,8, ¿o no? Sí. Metros por segundo, metros cuadrados. ¿Viste? Algo me acuerdo todavía. Ley natural, ley física. O sea, por más que usted quiera, hermano, mire, trate. Tire la moneda, tire el pañuelo. En algún momento, porque es una ley natural. Cuando tocamos esferas celestiales, usted va a tirar la moneda. No va a volver la moneda. Van a volver millones. Leyes celestiales. El que no podía caminar va a correr. Leyes celestiales. ¿Sabe qué significa todo esto? Esta atmósfera, que entran a gobernar leyes celestiales. Por lo tanto, sacaban. Alguien va a tomar esto, va a decir, esto es mío, yo lo creo. Por lo tanto, se acaban los límites financieros. Ya no haremos las cosas por si es que tenemos dinero. Haremos porque tenemos una palabra, no porque tenemos dinero. Y porque tenemos una palabra, se va a activar el dinero. ¿Me va entendiendo? Son leyes celestiales, leyes en la atmósfera, en los lugares celestes.
en este mover, en esta dimensión de lo celestial, de lo que te estoy hablando y a lo que estoy haciendo referencia, son las leyes que activó la iglesia primitiva. Por eso que ellos se movieron en dimensiones no conocidas, que no se vieron después repetir, pero que estoy seguro es lo que nos va a pasar a nosotros en este tiempo que está por venir. ¿Sabe qué? Dios me mostraba esto. Un día estaremos en una nación y otro día estaremos en otra nación. O sea, hoy domingo aquí en Chile, mañana lunes en España. Así va a ser. Porque van a comenzar a operar leyes del Espíritu que nos mueven, que no limitan fronteras, que no limitan regiones. Y esto Dios lo va a hacer tanto naturalmente como espiritualmente, al estilo Felipe. Felipe estaba en un lugar, fue comisionado, fue asignado para algo, predicó en el lugar y en el siguiente momento estaba en otro lugar. Fue transportado. Ley espiritual, lugares celestes. Claro, los ángeles se mueven como que nada. Lugares celestes. Felipe se movió en una atmósfera celestial. Por eso provocó esto de estar en un lugar y a los pocos segundos estar en otro. Habrá puertas abiertas para entrar a las naciones como nunca antes. ¿Sabe? No es inocente nada de lo que pasa y nada de lo que Dios permite que suceda. Como me ha tocado viajar, me he dado cuenta de que hay un proyecto para que el aeropuerto de Santiago llegue a ser el más moderno de Sudamérica. La capacidad va a ser aumentada, no sé en cuánto porcentaje. Van a entrar nuevas aerolíneas, pero en estos días, escuchando las noticias, crucé por ahí, por el dial, en la radio, y me llamó la atención una noticia y dije, esto no es inocente. Y la noticia contaba de que hay 2 aerolíneas que van a entrar a este proyecto nuevo del aeropuerto. Y estas 2 aerolíneas, una norteamericana, otra española, van a traer vuelos a niveles tan baratos que incluso en Chile va a salir más barato ir en avión que en bus. ¡Wow! Y la otra aerolínea española quiere abrir toda Europa a través de esa aerolínea porque van a entrar a competir. Bueno, y fue tanto el tema de la competencia de los precios que van a obligar a las otras aerolíneas tradicionales como LAN y otras más a tirar ofertas. Por eso que están tirando tantas ofertas en este tiempo, porque va a venir un movimiento tan fuerte al aeropuerto para que se transforme en el aeropuerto obligado de escalas. Ese es el objetivo. Se transforme en el aeropuerto obligado de escalas o de los vuelos de largo alcance aún transatlánticos. Entonces, querido, todo lo que está pasando no es inocente. Tiene que ver totalmente con la expansión que está por venir. Dios nos va a llevar, Dios nos va a empujar. Dios va a abrir tu mente a un nivel apostólico para que entiendas que subirte a un avión no va a ser diferente a subirte a tu auto. Que pensar en un viaje no va a ser algo como tan lejano, tan extraordinario, porque Dios está apurado, porque esto es urgente, porque queda poco tiempo. Yo te pregunto, ¿cuántos años de vida podrás llegar a vivir tú? ¿70, 80? Y después, ¿tenemos tanto tiempo para esperar tanto? ¿Sabes? No. O sea, lo que teníamos que esperar, ya lo esperamos. Lo que tuvimos que esperar en silencio, aguardar con paciencia, ya lo hicimos. Ahora ya no hay que esperar más, hay que hacer, hay que ejecutar, hay que ir, hay que moverse, hay que provocar. Lo que está pasando es que estamos comenzando a tocar las regiones celestiales. Me puse a leer todo el libro de Efesios y descubrí algo, que en el libro de Efesios, en 5 oportunidades, el apóstol habla acerca de los lugares celestiales. En una sola carta, muy breve, él menciona estos lugares celestiales y se los menciona tanto como menciona otras cosas más que no da el tiempo para que analicemos. Es porque él estaba pretendiendo llevar a la iglesia de Éfeso a que entendiera esta dimensión, a que se moviera en esta dimensión. Y permite repasar contigo esto. ¿Qué hay en los lugares celestiales? ¿Sabe que hay los lugares celestiales y por qué es importante que provoquemos esos lugares? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, verso 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Dónde están nuestras bendiciones? ¿Se da cuenta que por qué tenemos que provocar allá? O sea, hasta ahora hemos gustado misericordia, hemos gustado gracia, hemos gustado favor. Pero hay algo que tenemos que provocar que es mayor todavía, que son las bendiciones guardadas para nosotros, porque están guardadas para nosotros. ¿Guardadas para nosotros dónde? En los lugares celestiales. Entonces, cuando Dios se manifiesta a través de la iglesia y a través de esta adoración celestial provocamos esos lugares celestiales, ¿sabes lo que pasa? Es que esas bendiciones comienzan a caer, a venir, a estar, a poseer tu vida, a poseer tu vida. Y te hace vivir el Señor en otra dimensión. Es otra dimensión los que viven con estas bendiciones espirituales. Yo quiero mi bendición espiritual, la de los lugares celestiales. ¿Alguien la quiere o no? Yo no la quiero perder, porque seguro que ahí la bodega es grande. Seguro que ahí se guardó lo mejor. Yo lo quiero para mi vida. Efesios capítulo 1, verso 20. ¿Quién está en los lugares celestiales? Dice ahí, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. ¿Quién está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales? ¿Quién? ¿Quién está sentado? Cristo, nuestro abogado, nuestro Señor. Ahora, si está sentado Cristo, no es solo que esté sentado, que representa gobierno, sino que representa el poder manifestado en Él para que llegue a sentarse allí. ¿Cuál es el poder manifestado en Él? El poder de la resurrección, el poder sobre la muerte. El poder sobre las leyes humanas y naturales que lo llevó a ese lugar. Entonces, cuando nosotros nos posicionamos en Él, nos posicionamos en Cristo, entramos en un nivel de gobierno. Gobernamos sobre las circunstancias, gobernamos sobre la enfermedad, gobernamos sobre las finanzas, gobernamos sobre el problema, gobernamos más allá de lo que tu mente puede dar. Gobierno. Capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Te tengo una noticia. Tendrías que estar sentado allí con Él. O sea, el diseño original es que estés sentado con Él allí. Lo que pasa es que nunca te posicionaste. Una cosa es que tengas el boleto en tu mano que dice que el asiento tuyo para ir al partido es el tanto y tanto, o el asiento tuyo para entrar al teatro es la fila tanto y el número tanto. Que tengas el boleto no significa que estés sentado, posicionado, preparado, disfrutando. Hermano querido, usa el boleto. Posiciónate en el lugar. Toma el lugar que tienes. Y el lugar que tienes, lo dice la palabra, es con Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestes. ¿Sentado con quién? Con Cristo. O sea, sentado con Cristo, tienes un derecho legal que no estás usando. Tienes un derecho legal. Siéntate con Él en los lugares celestiales y desde allí gobierna con Él. Desde allí gobierna con Él. Es su amor y su misericordia, porque es a través de Cristo. Recuerde que Cristo nos amó y entregó su sangre, y por eso podemos. No porque tú seas lo que eres, no por el nombre que tienes, porque te llames Roberto, Claudia, Pedro, no es por eso, porque en realidad no tienes ningún mérito. Iba a decir ni un brillo, pero es feo. No tienes ningún mérito. Lo que te hace llegar allí es Cristo. Es por Cristo, es por su sangre, es por su misericordia, por su amor que te puedes sentar. ¿Te imaginas tú sentado en los lugares celestiales? No te cabe en la mente, no todavía. Señor, en el nombre de Jesús, ábrele la mente, revélales esto. Que ellos se sientan allí en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, lo que leímos, de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme significa muchas formas. Muchas formas.
Dios va a usar todas las formas. Dios va a usarte a ti de todas las formas posibles, de las que no te imaginaste, de las que no se te pasaron por la mente. Dios va a usar para glorificar su nombre. Y para que de esa manera, mire qué potente esto, porque cuando tú te dejas usar conforme al propósito de Dios, cuando te dejas usar conforme al propósito de Dios y te mueves en esta dimensión de la que estamos hablando, haciendo lo que Dios te mandó, ¿sabes qué? Provocas el cielo, provocas lugares celestiales, te posicionas con Cristo. Cuando haces esto, te posicionas con Cristo y te pones con Cristo. Llamas la atención de los principados y las potestades. Llamas la atención de los principados y potestades. Es decir, todo el cielo va a trabajar a tu favor cuando estás enfocado, cuando estás en el propósito. Todo el cielo va a trabajar a tu favor, se va a mover a tu favor. Por eso el Señor mira, por eso Dios ve, por eso Dios le llama la atención Manantiales. Por eso Dios amó este lugar, por eso Dios amó Santiago de Chile, por eso Dios amó este lugar, por eso Dios amó a esta iglesia, por eso Dios amó a estos siervos, porque entendieron lugares celestes, porque se posicionaron, porque supieron tocar lo que otros lugares no tocan, lo que otras congregaciones no han sido capaces, no han tenido la valentía. Ahora para tocar esto tienes que llegar a morir. Quizás ahí ha estado la gran diferencia, no que seamos mejores, es que estuvimos dispuestos a morir, es que estuvimos dispuestos a pagar el costo que fuera, con tal de estar allí. Es en los lugares celestiales que pasa lo del capítulo 6 y versículo 12. Vengan muchachos, capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tienes que pelear tus batallas? No las pelees acá. ¿Para qué te gastas peleando acá? ¿Para qué te desgastas tratando de solucionar aquí? ¿Dónde tienes que moverte? Allá. Ahora tranquilo que la victoria está asegurada. Si lo único que tienes que es cobrar el boleto. No es que vas a pelear a ver si es que ganas. No vas a pelear a ver si te sale bien. No estás improvisando. Si ya la victoria está asegurada. Cristo ya ganó. Cristo triunfó. Con la muerte y resurrección ya ganó. O sea, no está en juego el campeonato. No. Lo que tienes que hacer es jugarlo, sí, claro. Pero la victoria está asegurada. Lo que te toca es activar, es tomar, es reprender, es poseer. Así que deje de amargarse por el momento que está viviendo. Deje de quedar pegado por la circunstancia que tiene hoy día. Deje de pelear más con lo que está pasándote ahora aquí. Posiciónate. Posiciónate en los lugares celestes. Da la batalla desde ahí. Desde allí ata, desde allí desata, desde allí reprende, desde allí conquista, desde allí profetiza en el nombre del Señor. Desde allí muévete. Muévete desde allí. No olvides que cuando te mueves de ahí, no estás en el nivel del diablo y sus comitivas y su ejército. No estás en ese nivel. Tú estás en el nivel del trono, en el nivel de Cristo, en el nivel de estar sentado con Él gobernando. Por lo tanto, lo que tienes que hacer no es una batalla física. Por eso el apóstol dice, esto no es de sangre, no es de carne, no es de cuerpo. No es que tengas que salir a hacer 40 días de ayuno para que la cosa te salga bien. No. Es que si tú estás posicionado, ojo, que eso no está mal. Lo que estoy diciendo es que entiendas tu posición. Que si tú estás posicionado, entiendes la autoridad que tienes, sabes dónde te sentaste, te mueves en el propósito, tocas cielo, tocas esferas. Cuando estás allí, lo que basta es una declaración tuya. Un rey sentado en un trono, bastaba que diera una orden y las cosas pasaban. Un rey sentado en su trono, bastaba que él pusiera su anillo sobre una ley, y era una ley que tenía que ser ejecutado por todos. Entonces, hermano, ubícate,
Posiciónate. Ponte en el lugar donde Dios quiere que estés. Dios nos está llevando a este nivel, manantiales. Porque solo desde este nivel, desde los lugares celestiales, es que vamos a llevar esta expansión adelante. ¿Sabe por qué? Porque esta expansión es una tarea colosal, es una tarea enorme. Enorme en movimiento de personas. Incalculable en cuanto a distancia, porque vamos a tocar en poco tiempo miles y miles de kilómetros. Incalculable en términos de costo, porque nos van a costar muchos pasajes de avión, hoteles, arriendos de lugares. ¿Sabe? No puede ser de otra manera. Solo desde los lugares celestiales, cuando nos posicionamos allí, somos capaces, como lo fue la iglesia primitiva, de en pocos años tocar muchas regiones. O como lo fue el mismo apóstol Pablo, en toda su vida, tocar diferentes regiones, levantar pastores, levantar iglesias, fundar. Bastó de un hombre para fundar a muchos y para levantar a muchos. Es el tiempo que viene para nosotros, iglesia. Por eso que yo declaro en el nombre del Señor que Dios te va a posicionar allí y que va a cambiar tu geografía actual. Como Dios está apurado y como esto es urgente, Dios va a tomar al que esté disponible para moverlo, para sacarlo, para llevarlo. Pero así como toma gente Dios para llevarla, para sacarla, también Dios va a tocar a otros para que sean el puente, para que sean el puente. Por eso que para algunos van a venir tanta riqueza en tan poco tiempo. Yo te pregunto, ¿estás preparado para eso? Para tanta riqueza en tan poco tiempo. Porque Dios tiene el apuro de poner eso al servicio de su obra. Por el tiempo que está por venir, por el tiempo que está por venir. Póngase de pie, por favor.